Resonador magnético nuclear por Heidi Guerra, Nicolás López y Chase Vilande. ¿Qué es? El resonador magnético nuclear es una tecnología avanzada que permite obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano sin necesidad de radiación ionizante. Su uso es esencial para diagnosticar enfermedades neurológicas, musculoesqueléticas, cardiovasculares y muchas otras. Pero como logra esta maravilla, la respuesta está en el átomo de hidrógeno. Principios físicos, el spin y el campo magnético. El cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, carbohidratos y proteínas. Todos estos contienen átomos de hidrógeno, cuyo núcleo tiene un solo protón. Este protón posee una propiedad cuántica llamada spin, que lo convierte en un pequeño imán con un campo magnético. Al colocar el cuerpo del campo magnético en un resonador magnético, estos protones de hidrógeno se alinean según ese campo. Este campo puede alcanzar entre 1.5 y 3 teslas, unas 3000 veces más fuerte que el campo magnético terrestre. Bueno, entrando al apartado de excitación con radiofrecuencia, también conocida como la frecuencia del amor, esto sucede cuando una bobina emisora envía una onda de radiofrecuencia con la frecuencia exacta. Esta también llamada frecuencia del amor sucede cuando los protones de hidrógeno absorben esa energía y cambian su orientación. Esta frecuencia también es crítica para que ocurra la resonancia magnética y depende de la relación de omega es igual a gamma por la intensidad del campo magnético, donde podemos ver que la fórmula ahí mismo sugiere que W es igual a omega, que sería la frecuencia angular con la que los protones giran o procesan alrededor del campo magnético. En cuanto a la variable de gamma, sería un giro magnético. Relajación T1 y T2. Una vez se apaga el pulso de radiofrecuencia, los protones empiezan a volver a su estado de equilibrio. Este proceso se llama relajación y ocurre en dos formas. Relajación longitudinal T1, que mide qué tan rápido los protones se realinean con el campo magnético y se observan cuando se aplican pulsos rápidos. Y en T2, que es la relajación transversal, que no es la velocidad lo importante, sino la uniformidad con que los protones pierden coherencia entre sí mientras giran. Cortes e imágenes, gradientes y reconstrucción. El equipo de resonancia magnética utiliza bobinas de gradiente que genera variaciones lineales del campo magnético a lo largo de los ejes X, Y y Z. Estas bobinas no sirven para excitar los protones, sino para modificar localmente el valor del campo magnético, permitiendo codificar la posición espacial de los protones. Gracias a estas variaciones se puede lograr una selección de plano específico dentro del cuerpo, donde tenemos corte axial, sagital o coronal, activando un gradiente en Z mientras se emite la radiofrecuencia. También podemos asignar una frecuencia de resonancia única a cada posición a lo largo del eje. Se aprovecha el hecho de que la frecuencia depende directamente del campo magnético. Esto explica mediante la fórmula omega igual a gamma por B, donde omega representa la frecuencia angular de resonancia y gamma es la constante giromagnética del núcleo. B es la intensidad del campo magnético en una posición. Por lo tanto, si el campo magnético varía a lo largo del eje, también lo hará la frecuencia de la resonancia local. Esta propiedad es fundamental en técnicas como la imagen de resonancia magnética. Podemos también codificar la posición horizontal, que es en X, y codificar la posición vertical, que es en Y. Componentes principales del resonador magnético nuclear. Para que todo el proceso de obtención de imágenes mediante la resonancia magnética funcione, cada parte del equipo tiene un rol y específico y coordinado, desde la generación de campos magnéticos hasta la reconstrucción de la imagen por medio de bobinas. Como la parte principal del resonador tenemos el imán, que es el corazón del resonador. Genera el campo magnético estático intenso y genera de 1.5 a 3 teslas. Esto pues nos permite alinear los protones de hidrógeno del cuerpo. Este campo pues establece la base sobre la cual actúan los demás componentes. Otro de los componentes importantes es la bobina de radiofrecuencia. Esta bobina emisora aplica un pulso de radiofrecuencia, que ya la vimos anteriormente conocida como la frecuencia del amor adecuada, lo cual provoca que los protones se exciten y cambien su orientación. Una vez los protones comiencen a relajarse, la bobina receptora capta la señal emitida por ellos, lo cual contiene información esencial para el tejido. Por otra parte, también tenemos que las bobinas de gradiente, en paralelo, estas bobinas modifican ligeramente el campo magnético en direcciones X, Y y Z, permitiendo la selección de cortes específicos en el gradiente Z, asignar las frecuencias distintas en cada posición, esto significa una codificación en radiofrecuencia, y controlar la fase de la señal. Consola de control y reconstrucción. Aquí es donde el personal médico se va a encargar de seleccionar los parámetros del estudio. Esto quiere decir como el tipo de corte, el contraste o la secuencia, además de que va a ejecutar la transformación de Fourier para obtener los datos crudos en el espacio. Esto pues nos permitirá una imagen espacial detallada del tejido.
Dentro de los aspectos técnicos de la frecuencia tenemos que, como toda tecnología avanzada, el resonador magnético nuclear combina múltiples elementos físicos y electrónicos como requiere precisión, seguridad y mantenimiento constante. Posteriormente, aquí podemos ver la frecuencia de funcionamiento del hidrógeno o pues la más usada, dependiendo pues directamente del campo magnético del resonador, esta puede ser utilizada en entornos clínicos. Aquí vemos unos ejemplos del campo magnético de 1 a 3 teslas y las frecuencias del amor de hidrógeno que normalmente se usarían. Riesgos y precauciones. A pesar de no ser invasivo y no utilizar radiación ionizante, el entorno del resonador magnético implica ciertas precauciones estrictas, dado que el campo magnético permanente, incluso si no está en uso, debemos tener cuidado con los objetos metálicos ferromagnéticos y no deben ingresar al área ya que pueden ser atraídos violentamente hacia el imán. Se puede presentar interferencia con dispositivos como marcapasos, insulina, audífonos implantables, lo que puede llevar al daño permanente. Adicional, es importante el ruido intenso que se puede producir, por lo cual es importante la protección auditiva. De igual forma, el calor por radiofrecuencia puede generar calentamiento local en la piel, especialmente en pacientes con tatuajes, sensores o electrodos. Uso de medios de contraste. En algunos estudios se utiliza el gadolinio como un medio de contraste intravenoso para analizar los vasos sanguíneos, tumores o zonas inflamadas. Aunque es generalmente seguro, se debe verificar la función renal del paciente, ya que el gadolinio puede representar un riesgo para personas con una insuficiencia renal grave. Eficiencia energética y mantenimiento del resonador. Un equipo típico de resonancia magnética nuclear consume entre 130.000 a 140.000 kW al año, siendo los dispositivos más exigentes energéticamente en un hospital. Esto quiere decir que requiere un monitoreo constante de los sistemas de refrigeración, presión de helio y los estados de los gradientes. El niobiotitanio, o también conocido como NBTI, es un material de los cables superconductores. Esto va a representar una parte clave del hardware. Más o menos el 80% extraído a nivel mundial se usan estos sistemas. Control metrológico. Para asegurar el correcto funcionamiento del resonador magnético y proteger tanto al paciente como al personal es fundamental realizar verificaciones metrológicas periódicas. Estas mediciones permiten garantizar que el equipo funcione dentro de los parámetros aceptables de seguridad, calidad y precisión diagnóstica. Se suele medir uniformidad del campo magnético, homogeneidad. Se mide qué tan constante es el campo magnético principal en volumen de escaneo, se evalúan sus microteslas o partes por millón, la linealidad y respuesta del gradiente, donde los gradientes deben variar del campo de forma lineal, se verifica que su respuesta en el tiempo y espacio sea precisa. Adicional, la frecuencia de radiofrecuencia y la potencia emitida, donde se valida que la frecuencia de emisión es correspondiente con la frecuencia del árbol calculada por el campo magnético. También se evita para controlar el potencial de los efectos térmicos. Está la relación señal-ruido, que mide la eficiencia con la que capta señales frente al efecto electromagnético, y una baja señal ruido reduce la nitidez de la imagen. Está la uniformidad de la intensidad de la imagen, que se utiliza un objeto patrón o phantom para evaluar si la imagen es consistente en todos los planos, zonas y sin artefactos. Y finalmente, fugas del campo magnético y radiofrecuencia. Se monitorean las posibles fugas de radiofrecuencia o dispersión del campo magnético fuera del entorno controlado. ¿Por qué son importantes estas mediciones? Para la precisión diagnóstica, una desviación en las medidas puede llevar a la interpretación incorrecta por parte del radiólogo. Una seguridad del paciente, eso nos evita un sobrecalentamiento de exposición a campos no homogéneos o interferencias con implantes. La habilitación del equipo. En muchos países como Colombia, estas verificaciones son parte del plan de gestión de tecnología biomédica, exigido por el Ministerio de Salud para habilitación hospitalaria. La prevención de fallos. Esto nos hace detectar desviaciones tempranas, las cuales reduce costos de reparación y previene tiempos de inactividad. Bueno, entonces podríamos concluir que el resonador magnético nuclear representa pues una de las tecnologías más sofisticadas y revolucionarias en el campo de diagnóstico médico de las imágenes. Su desarrollo y funcionamiento integran de manera magistral pues varios principios del fundamento de la física, electrónica, ingeniería electrónica, criogenia, procesamiento digital de señales y el diseño biomédico de estos equipos, configurando así pues unas herramientas que nos permiten trascender los límites de la exploración anatómica convencionalmente hablada anteriormente. También podemos concluir que cada componente del resonador magnético nuclear, desde el imán principal pasando por las bobinas de radiofrecuencia y los gradientes, nos permiten una sincronización y reconstrucción precisa de las imágenes tridimensionalmente hablando del cuerpo humano, y sin esto pues no sería posible.
El núcleo de esta tecnología se encuentra el comportamiento cuántico del protón de hidrógeno, cuya propiedad es el salto, spin, permite la alineación y la manipulación magnética en presencia de campos intensos. Esto quiere decir que la capacidad de excitar los protones mediante ondas de radiofrecuencias a la frecuencia del amor y luego registrar señales emitidas durante el proceso de relajación. Esto nos permite traducir los fenómenos físicos y microscópicos en imágenes microscópicas de alta resolución por medio de equipos de imagenología. Otros de los beneficios de la resonancia magnética nuclear destaca por no ser invasiva y no requerir radiación ionizante, lo que la convierte en una técnica de diagnóstico segura a una gran variedad de pacientes. Sin embargo, no podemos descartar que haya una posibilidad de riesgo en estos tipos de protocolos. Por eso se maneja un protocolo estricto. Tiene que haber presencia de campos magnéticos permanentes y que imponen el riesgo cuando se introducen objetos metálicos. También tiene que haber cuidado con los dispositivos electrónicos implantables. Por ello, tanto el personal médico como los pacientes deben estar adecuadamente informados y preparados. Asimismo, el uso de medios de contraste como el gadolinio permite potenciar aún más su capacidad diagnóstica, destacando patologías que, de otro modo, podrían ser o pasar por desapercibidas. Este uso, sin embargo, exige criterios críticos y bioéticos estrictos, especialmente hablando de pacientes con compromiso renal.